Hola a todos, entonces vamos a ver este último tema. Les mencioné entonces, está relacionado con la parte de edición genómica y vamos a centrarnos específicamente en las estrategias de edición por el sistema de CRISPR-Cas. Pues vamos a empezar aquí con la generalidad. Lo importante es primero saber a qué se hace referencia cuando se habla de edición genómica y digamos que en el transcurso del semestre en biología molecular nos dedicamos a entender cómo, qué se define como un gen, cómo se transmite esa información, digamos cuál es el flujo de la expresión génica, todo lo que es el dogma central. De hecho, al final del semestre hablamos de todo lo que era la secuenciación del genoma y vimos que hay una gran cantidad de regiones, no solamente las regiones de los genes, sino también regiones intergénicas que pueden tener un papel fundamental en la regulación de la expresión. Entonces, ahora que ya conocemos, digamos, o un poco más ese genoma y todo lo que codifica, la idea es si se puede editar o se puede cambiar, o yo puedo alterar un gen en particular, un gen específico. ¿Listos? Y digamos que eso es a lo que se hace referencia. Y digamos que cuando hablamos de cambiar, puede ser que yo quiera quitar un gen o insertar un gen. Si cualquiera de las dos nociones entran dentro de esa categoría. O digo, si lo quiero quitar, al menos silenciarlo, hacer que se deje de expresar, por ejemplo. ¿Listos? Entonces, durante los últimos años, digamos que esto no es nuevo, pero durante los últimos años ha habido una mayor cantidad de investigación relacionada a la edición genómica y eso se ha visto reflejado también en el número de publicaciones de artículos eh, científicos en revistas especializadas que hablan de estos temas. Ustedes se fijan acá, nos vamos a enfocar hoy en la parte del CRISPR-Cas, pero realmente no es la única estrategia de edición, ¿sí? Podemos ver o digamos que hay otras tendencias con otro tipo de estrategias, solo que esto de CRISPR-Cas, digamos, es lo que es tendencia y ya vamos a ver qué facilidad tiene de implementación y por qué razón se ha adoptado, digamos, con tanta facilidad en los laboratorios de investigación y de aplicación ya a nivel clínico, digamos que esa es la idea, digamos, el futuro de esto es poder hacer edición genómica, por ejemplo, en embriones humanos, con algunas ventajas o desventajas, no sé, digamos a nivel ético, eso es cuestionable y ya vamos a mirar, vamos al final de la charla algo relacionado con esto. Entonces, lo que me interesa aquí resaltar es más como esa creciente implementación de herramientas de edición genómica y ya estamos hablando pues de alrededor de 200, 300 publicaciones por año o incluso más ya en estos últimos años. Esto ha aumentado de forma bien significativa. Entonces, digamos, tiene que haber una estrategia, o todo esto se centra en la implementación de una estrategia que permita hacer una modificación dirigida de un gen. Digamos que uno puede hacer edición genómica no dirigida, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de dirigida, quiere decir que está enfocado en toda la parte de inserción de lesión o modificación o reemplazamiento de un fragmento de ADN en un organismo. Y cuando hablamos entonces de no dirigida, ¿qué se les ocurre? O sea, ¿de qué otra forma en el contexto del curso miramos que uno puede hacer alteraciones del ADN de forma no dirigida? Entonces quiero por un momento que recuerden todo lo que vimos con, por ejemplo, con las mutagénesis al azar. Digamos que la mutación o las mutaciones es un proceso inherente a la evolución de los seres vivos, pero uno puede inducir mutaciones. Entonces acuérdense, por ejemplo, de la radiación ionizante o el uso de agentes químicos que se utilizan precisamente para cambiar algunas regiones o modificar incluso algunos nucleótidos y de esa forma uno digamos que de forma más global y no dirigida, uno está induciendo algunas alteraciones. Eso va a tener algún efecto, pero cuando hablamos de edición genómica ya digamos que es un proceso que es preciso, que se busca que sea bien direccionado a algo. ¿Listos? Entonces mantengamos esa diferenciación en lo que sigue de aquí hasta el final de la clase. Entonces, para estrategias en general para mutar o alterar genes, entonces ya vimos mutagénesis al azar, se puede. Si ustedes tienen un gen, por ejemplo, específico que tiene una estructura definida, algo como esto, yo podría inducir algunas mutaciones puntuales, por ejemplo, sobre esa región o incluso sobre la región que codifica o donde está posicionado el promotor
y hacer que se deje de expresar o que el producto resultante de la expresión génica, o sea, esto me genera un RNA y esa proteína resultante, ¿cierto? Ya en el proceso de síntesis, que genere algo distinto. O sea, genere una variante de una proteína que si cambia en algunos aminoácidos, muy probablemente va a cambiar su estructura, por lo tanto va a cambiar su función. Eso se puede hacer todavía por mutagénesis al azar, pero acá yo ya no lo voy a poner en contexto de un único gen, sino de un fragmento genómico que es muchísimo más largo. Entonces realmente cuando uno habla de mutagénesis al azar, uno realmente puede tener múltiples eventos de esas mutaciones, por lo tanto podría estar afectando un número importante de genes de forma simultánea. Cuando hablamos de mutaciones o de mutagénesis que ya son dirigidas, normalmente en bacterias hablamos de unos eventos de mutagénesis por doble recombinación homóloga. Entonces, digamos que en el contexto aquí del curso vimos algo de recombinación homóloga, pero acá estamos hablando de un evento de doble recombinación y también ya ahora sí la edición dirigida sobre un genoma. Digamos que el primero de la mutagénesis por doble recombinación, aplica más para organismos procariotas y el de edición de un genoma dirigido. En este nos vamos a centrar, por ejemplo, en toda la parte del CRISPR. Esto puede ser aplicado tanto para procariotas como eucariotas. ¿Listos? Entonces, miremos un ejemplo de mutación al azar, o sea, no dirigida. Pensemos, por ejemplo, por la radiación ionizante, ¿sí? Ustedes cogen una bacteria, una colonia bacteriana, la ponen en una luz ultravioleta y eso va a inducir esos dímeros de timina. Si se acuerdan que en los procesos de reparación va a inducir o a la inserción o a la deleción de algunos nucleótidos. Así como se hace con este, se puede hacer con algún agente químico y entonces uno puede estar alterando diferentes genes en ese proceso. Al final entonces yo puedo tener un rango de organismos o de microorganismos, dependiendo del modelo en el cual lo esté evaluando, que van a tener diferentes fenotipos, ¿sí? Algunos, por ejemplo, pueden tener una coloración distinta si hablamos, por ejemplo, de colonias, o la forma de la colonia, o adquirir o perder la capacidad, de, por ejemplo, de generar biopelículas, etcétera, etcétera. Sí, digamos que esto se ha utilizado de forma amplia en el transcurso de las últimas décadas, de hecho. Bueno, entonces ya vimos cómo se puede generar algunas mutaciones al azar en los genomas y digamos la pregunta es ¿en qué organismo se puede hacer? ¿Sí? O sea, ¿hasta qué nivel de complejidad de organismos yo podría o debería hacer estas mutagénesis al azar para ver si hay un cambio fenotípico? Entonces no es fácil, digamos que eso tiene unas consideraciones éticas bien importantes. En bacterias es, digamos que todo el mundo lo hace, pero bueno, ya en organismos eucariotas y cada vez con mayor complejidad, ¿hasta qué nivel? Entonces no es una pregunta que sea, digamos, eh, fácil de responder. Digamos que uno a nivel experimental puede hacer cosas, pero otra cosa es que si ya vayan a ser de implementación en las sociedades modernas, eso es muy distinto. Entonces miremos el primer caso de mutagénesis por doble recombinación homóloga. Le veamos que no ocurre en todos los organismos y, por ejemplo, se puede hacer en bacterias, en levaduras, en algunos nemátodos también. Y lo que yo acá tengo es, por ejemplo, un plásmido. ¿Sí? Lo voy a poner como una P. Tiene un origen de replicación, ustedes lo ven acá, y tiene un gen de resistencia. Entonces yo en este caso quiero generar un mutante, o sea, el organismo destino, lo voy a poner aquí como una D, es este de hecho, este primero que está acá, y yo sobre su material genético quiero insertarle un gen de resistencia. Entonces para ello, aquí se está viendo la estrategia, se hace un doble evento de recombinación homóloga, o sea que tanto la región del ADN en el cual va a llegar sobre ese ADN genómico de destino, tiene que ser, tiene que tener una región que sea igual, pues también se considera como una región homóloga, antes y después del fragmento que yo quiero reemplazar. Entonces aquí con esas X, digamos, está ilustrando esos eventos de recombinación, la doble recombinación homóloga, y por lo tanto yo estaría reemplazando realmente este gen B. ¿Sí? Yo lo estaría reemplazando por el gen de resistencia, o sea que digamos que ese organismo destino final, pongámoslo así, como la película, va a tener entonces ahora esa inserción del gen de resistencia donde antes estaba el gen B. Si ustedes se fijan, el gen A y el gen C todavía se mantienen o tienen esa integridad
estándar, porque esos no fueron alterados durante el evento de la doble recombinación. Entonces aquí se hizo una edición genómica, se insertó un gen que antes no tenía y que ahora le está confiriendo, por ejemplo, resistencia frente a algún antibiótico. Esto se hace común en los laboratorios en biología molecular, digamos que trabajan principalmente con bacterias y levaduras. Ahora en humanos esto no sirve, pero ya vamos a ver que sí sirve los mecanismos de reparación de ADN y lo veamos en el contexto de la clase. Cuando hay una doble cadena de ADN que por algún fenómeno se rompe, por ejemplo por radiación ionizante, se rompe la doble cadena, a veces se puede hacer un evento de recombinación, una reparación por recombinación homóloga, pero es diferente de este evento de doble recombinación homóloga. ¿Listos? Entonces, vamos ahora sí a hablar acá de todo lo que es esa mutagénesis dirigida o lo que ya entra dentro de la categoría de edición de genomas o edición precisa de genomas. Y lo importante de estas técnicas es que inician de hecho con generar un corte en una doble cadena de ADN. O sea, hay que hacer un corte, si ustedes tienen una doble cadena de ADN, por ejemplo, de esta forma, la idea sí es que físicamente uno logre romperlas por un punto, que la doble hélice se rompa. ¿Listos? Eso, como lo veíamos en reparación, la idea es que sea reparado por recombinación no homóloga, ¿cierto? Que está acá, digamos, las primeras dos letras de esto significan no homólogo o por recombinación homóloga. Pero si ustedes se fijan, este evento de corte del ADN ya nos interesa que sea en una posición puntual. Porque si yo, es decir, yo ya no quiero que ese evento de ruptura del ADN ocurra en cualquier parte, sino que ocurra en una región específica. Y sobre eso yo puedo decidir si quiero que se haga un evento de recombinación homóloga o no homóloga para reparar esto. Si es recombinación homóloga, pues yo podría insertar un gen nuevo y que se utilice de molde para ese evento de reparación. Y de esa forma estoy insertando material genético diferente. Entonces, cualquier principio o los que nos vamos a enfocar acá parten de hacer un corte dirigido, no a un gen, incluso sobre el genoma, que puede estar en una posición génica o no. ¿Listos? Ese es el principio. Entonces, ya que eso es como un repaso breve de esos mecanismos de reparación del ADN, entonces vamos a ver qué ocurre por diferentes estrategias o por diferentes agentes, tanto químicos como físicos, y eso tiene que ser reparado eficientemente. Se puede hacer por recombinación no homóloga, les mencionaba, o por recombinación homóloga. Cuando es homóloga, acuérdense, lo ideal es que uno tenga un fragmento de ADN doble cadena que también sea homólogo en los extremos y que esto favorezca ese evento de recombinación. Entonces esto también está aquí. Miren, esta es la reparación no homóloga, si se acuerdan, y se reclutaban unas proteínas que ellas reconocían los extremos de ese ADN que habían quedado libre y esto era como pegar ese fragmento de ADN a la fuerza. O sea que de esta molécula yo pasaba a pegarla, porque si la idea es que no haya pérdida de información más grande, etcétera, etcétera. Solo que esto en muchos casos lleva, por ejemplo, a eventos de translocación, o que se pegue un fragmento el que no era originalmente, o hay diferentes mecanismos de reparación que no, digamos que no es tan preciso como el de recombinación homóloga, pero es mejor pegar ese ADN a nada. ¿Listos? Es un mecanismo, digamos, de emergencia para poder unir esa doble cadena del ADN y evitar una pérdida más significativa de información. En recombinación homóloga, miremos aquí, ya es más exacto, pero es menos frecuente, porque quiere decir que si hay una doble cadena que sufrió un evento o una ruptura, uno debería tener otra doble cadena que está intacta y que si ustedes se fijan, entonces estas dos secuencias prácticamente son iguales. Entonces tiene información tanto corriente arriba como corriente abajo de ese sitio de corte que permite ser utilizada como molde para favorecer ese proceso de reparación. O sea que al final, digamos, yo voy a obtener algo como esto y digamos que para esas secuencias que aparecen en verde, digamos, son esas nuevas secuencias de ADN que se sintetizaron utilizando como molde la hebra de ADN de doble cadena que estaba íntegra, que era la que estaba en rojo. En nuestro caso ocurren eventos de recombinación, por ejemplo, todos los entrecruzamientos de los cromosomas para generar esa variedad, ¿cierto?, de todas las células haploides
de las células sexuales ocurre por eventos similares a estos de recombinación. Entonces, en nosotros puede ocurrir, ya que somos diploides, entonces tenemos dos copias de cada cromosoma y si llegara a haber una ruptura, pues se podría reparar. Digamos que es menos frecuente porque esto involucra una cercanía física de las dos secuencias y no siempre van a estar así en el contexto celular. ¿Listos? Pero es mucho más preciso. Entonces, digamos que esos son como el pro y el contra de este mecanismo.